Hola, hola, muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a este nuevo episodio donde vamos a estar descubriendo qué significa el tabernáculo bíblico y su relación cuántica con una célula orgánica, es decir, con nuestro templo en el nivel más microscópico que existe. Porque recuerden que la Biblia tiene varias capas, es como una cebolla que tú vas poco a poco quitándole capas y por supuesto que la Biblia es un libro de fe, es un libro para llevar una vida correcta y tener un manual de instrucciones de acuerdo a lo normal, o sea, tener arrepentimiento, saber perdonar a nuestros hermanos y todas estas cualidades las podemos encontrar en la Biblia en una primera capa de manera superficial y es correcto. Pero cuando empiezas a arrancar las capas de la cebolla te vas encontrando con distintos niveles de interpretación que es a lo que nos conduce el capítulo de hoy, que vemos que en una escala cuántica, si vamos más allá y profundizamos en estos misterios bíblicos, vemos que este gran manual, este gran libro, esconde un profundo conocimiento científico que ha estado oculto desde el principio de los tiempos y que hoy, gracias a que la ciencia ha aumentado, podemos hacer este cruce de comparaciones y descubrir lo maravilloso que Dios nos ha ido mostrando desde el principio. Entonces, bienvenidos al lugar donde biología y teología colisionan. El tabernáculo fue la primera morada del Señor en las Escrituras, de Yahweh. Dice Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria. Entonces, el Verbo se hizo carne y se convirtió en tabernáculo, quiere decir que somos redacciones de manuscritos divinos redactados por un ser inteligente. Este cuerpo, este ser que llevamos dentro en la forma más microscópica, es un compuesto único y exclusivo, el cual es el propio templo de Dios. Cuando estudiamos la palabra con una mirada a escala atómica, vemos que adenina, citosina, guanina y timina, estos 4 componentes del ADN, son el código fuente que luego se convierte en nuestro cuerpo, es decir, nuestro templo. Dice 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entonces, tabernáculo y templo en las Escrituras representan nuestros cuerpos. De hecho, cuando estudiamos la Torá sobre Moisés y las instrucciones dadas para construir este tabernáculo en el desierto, descubrimos que realmente Dios le está mostrando la estructura microscópica invisible de nuestro ser. Cuando la Biblia menciona templo y cuerpo como habitación del Espíritu, se refiere a que Él habita en la más diminuta célula y este es el lugar donde se da origen la vida al momento de la concepción. El tipo de cuerpo que la Escritura revela es del tamaño de una célula biológica. Para ser exactos, se refiere a una célula eucariota. Esta célula eucariota es aquel organismo que contiene un núcleo encerrado dentro de membranas, en el cual está contenido el material hereditario. Y esta célula, este cigoto, como se denomina a la fusión de 2 gametos, es el primer paso de un ser humano hacia la vida. Finalmente, el cigoto se divide y se multiplica para formar tipos específicos de células, que son organismos de inteligencia biológica para construir un humano, para formar vida, formar y crear carne, seres vivos. Una célula crece y se multiplica. Por eso dice Hechos 12:24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Todos estos versos, estos textos,
en una línea a escala atómica tienen un sentido muy profundo y muy científico, porque usted puede pensar que aquí en Hechos 12:24 se está hablando de otra cosa, de algo más sencillo. Sin embargo, se da el caso de que en un nivel a escala atómica celular, esto conlleva muchísimo conocimiento encerrado y cargado aquí en un nivel celestial a forma de códigos. Bien, pero sigamos con el tabernáculo y la célula. Hay que tener en cuenta que 40 semanas es la duración de un embarazo normal y vemos que el Mesías simbólicamente estaba siendo concebido por Dios en el desierto durante 40 años. Fíjense en el código 40, lo que significa y lo que representa aquí. Inclusive el mismo Dios alimentó al pueblo con maná durante esta gestación de 40 años. Hay un pasaje que es Números 11:12 que dice así, es muy revelador esto que voy a leer y que va en relación con la célula y el tabernáculo. Dice así: concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama, a la tierra que juraste dar a sus padres. Y ojo que es Moisés hablándole a Dios y haciéndole referencia a que era Dios quien había engendrado este pueblo y que Moisés lo tenía que llevar como una madre que cría a su hijo. ¿Ves la metáfora? Te das cuenta cómo el tabernáculo, construir esta obra en el desierto, fue la primera clase de biología en la historia. Esto podría bien llamarse una facultad de ciencias naturales donde Moisés estaba explicando cómo era el procedimiento de la célula dentro del cuerpo, y era el tabernáculo. Sigamos. Dice Hebreos 10:20 que nuestra carne es un velo y que detrás de ese velo se oculta el gran misterio de la vida. Literalmente Hebreos 10:20 lo dice así. Ahora bien, debido a que hay muchos tipos de esquemas celulares para estudiar, vamos a usar el que generalmente se encuentra fácil en internet, en Wikipedia, por ejemplo, que es el mismo que se enseña en cualquier clase de biología. Estos orgánulos, o también conocidos como organelos, por su similitud con los órganos de nuestro cuerpo, pero en escala microscópica, son una compleja estructura de pequeñitos órganos dentro de una célula que cumplen funciones microscópicas, que son fundamentales en la creación de la vida, en la gestación de 40 semanas. Estos organelos coinciden precisamente con los componentes del tabernáculo diseñado en el desierto durante 40 años. Esto es lo que hemos encontrado. Esto es un diagrama de cómo se ven los componentes de la célula y el tabernáculo, que encierra verdaderamente un profundo misterio al detalle de nuestro templo, del origen de la vida. Esto es la demostración absoluta de que Dios vive dentro de nosotros y que somos un diseño inteligente, redactado en manuscritos divinos. Y en conclusión, haciendo un breve resumen de este diagrama, podemos ver que el arca de la alianza representa al núcleo, y aquí es donde, por ejemplo, se archiva el misterio del ADN. Luego tenemos el Santísimo Lugar, que representa a la cromatina, donde se ubican los cromosomas. Además tenemos la cubierta de 23 pieles, como lo narra el libro de la Torá, Moisés en Números y Éxodo, y vemos como en la célula esto representaría al retículo endoplasmático rugoso, que son las distintas capas que protegen al núcleo. Eso era el propósito de las pieles y telas que cubrían el Santísimo Lugar. La mitocondria representaría al candelabro. El aparato Golgi
bien, vendría a ser la mesa de la proposición y el altar de incienso a las vesículas dentro de la célula. Y así cada parte de una célula se encuentra representada en los componentes del tabernáculo. Más adelante prometo hacer la analogía correcta y ver cada función de estos organelos. Verás cómo tiene sentido con el funcionamiento del tabernáculo, de este complejo que era el tabernáculo y residencia inicial de Dios. Entonces, en conclusión, el tabernáculo es una réplica a escala humana 3D de lo que es y representa una célula, un cigoto. Durante siglos las personas se han preguntado la razón de toda esta liturgia que en ocasiones se vuelve hasta extraña, pero solo se trata de un proceso de alquimia y transformación de la materia, de los alimentos convertidos a proteínas. Por eso el tabernáculo se gestó durante 40 años en el desierto y Dios lo alimentó con maná. Todas las guerras libradas en el Antiguo Testamento para proteger el tabernáculo era una reseña de cómo el adversario lucharía en el futuro para impedir el nacimiento del Mesías, es decir, impedir que esta célula tabernáculo se multiplique y tome forma de hombre. Todo era simbolismo de lo que vendría en el futuro. Vemos que Israel protegía este tabernáculo a capa y espada para impedir que el enemigo pues lo tomara o simplemente lo destruyera. En el futuro vemos como Herodes y a lo largo de todo el proceso de anunciación de María hay un intento tenaz por impedir este nacimiento. Bueno, en definitiva, esta es la demostración de que ciencia y teología van de la mano. Aquí, en este canal, colisionan constantemente. Y podríamos decir también que esto es la prueba empírica de que Dios vive dentro de nosotros, en nosotros, es decir, somos el templo.